Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases de habilidad verbal. En la semana 10 trataremos sobre la intención comunicativa y el contexto. La intención comunicativa y el contexto también son elementos de la comunicación, ¿no? Debemos tomar en cuenta que cuando hablamos o cuando escribimos, siempre tenemos un propósito, una necesidad de comunicar algo. Y dependiendo de lo que sea, cuando escribimos, que es lo que nos importa en este curso, usaremos un género textual adecuado a esa necesidad. Repasemos el concepto de intención comunicativa. La intención comunicativa es la expectativa del escritor, ¿no? Es decir, el autor del texto, emisor del texto, respecto de lo que desea lograr o causar en el lector receptor. De esta manera, un autor puede pretender convencer. Entonces, en este caso, escribirá un texto argumentativo o puede informar, escribirá un texto informativo, expositivo, puede llamar a la reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, ofrecer un conjunto organizado de información, em, mostrar un paso a paso, una secuencia, transmitir una imagen o divertir. En el caso de los textos narrativos, por ejemplo, las novelas, ¿no? Tienen la intención de divertir, entretener al lector. Tenemos ejemplos cuando hablamos, cuando el hablante se comunica, puede persuadir a una multitud para ciertos intereses, como vemos en el ejemplo. También puede crear conciencia ambiental en las personas, ¿no? Ya aquí vemos la diferencia entre el hablante, ¿no? El emisor que se comunica de forma oral y el escritor, también es un emisor que se comunica de forma escrita. Ahora, el contexto comunicativo es otro concepto importante, es el conjunto de factores que acompañan y condicionan el acto comunicativo. Por ejemplo, en Perú, ¿no? El hecho de vivir en Perú condiciona nuestro contexto comunicativo. Por ejemplo, a nivel lexical, ¿qué palabras usan los peruanos que los mexicanos no conocen, por ejemplo? ¿No? Son los llamados peruanismos. Están dentro de este contexto comunicativo. Son factores que condicionan nuestro entendimiento, ¿no? El entendimiento mutuo. Tal vez es más difícil para un hispanohablante de otro país entendernos a nosotros cuando usamos los peruanismos, pero no al revés, ¿no? Si nosotros escuchamos o vemos películas de España o de México, ya estamos habituados a saber qué significan ciertos términos que usan los españoles o los mexicanos. Nosotros ya los podemos entender, aunque no los usemos. Otro factor, ya dando en cuenta la cultura, son los temas que usamos para comunicarnos. ¿De qué se puede hablar? ¿No? De qué pueden hablar los jóvenes? ¿De qué pueden hablar los niños, los adultos o los ancianos? Hay ciertas culturas que restringen los temas, ¿no? Hay algunos temas que son tabú, por ejemplo, en algunas culturas. Como vemos esta imagen al final, ¿no? Por ejemplo, un tema religioso podría ser controversial, ¿no? En un país musulmán, por ejemplo, ¿no? Se sabe que inclusive algunas películas americanas de Estados Unidos son adaptadas para aparecer en los cines, ¿no? De algunos países musulmanos. Pueden cortar ciertas imágenes que pueden provocar, ¿no? Pudor o una reacción, ¿no? Un choque cultural en el espectador, ¿no? Que sería en este caso el receptor. Entre los factores habituales encontramos el lugar, ¿no? Como hablamos, nuestro contexto, nuestro país, por ejemplo, nuestra ciudad, el tiempo en el que estamos, ¿no? Digamos ahora en el 2024, ¿no? Si comparamos cómo era el español del Quijote, ¿no? Si ustedes acceden a leer el Quijote en la versión original,
van a ver que también hay diferencias. A veces no es tan claro, no podríamos entender ciertos términos, ¿no? Que han devenido en palabras arcaicas, ¿no? En nuestros tiempos. Y la cultura, ya les mostré unos ejemplos. Aunque también podemos hallar otros más específicos en casos particulares, ¿no? Digamos la diferencia entre la comunicación de un adolescente y un adulto mayor, ¿no? La edad también condiciona el acto comunicativo. Cuando nosotros usamos usted y cuando usamos tú, por ejemplo, cuando el escritor usa tú, la segunda persona, o usa usted para ser más formal. Veamos algunos ejemplos. En un contexto laboral, por ejemplo, usamos usted, ¿no? Normalmente las personas son más formales, tanto cuando hablan como cuando escriben, usan usted. Pero pensemos en otro contexto, en la escuela, ¿no? O en una fiesta, podemos usar tú, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunicación. El contexto cultural, ¿no? Es un ejemplo aquí de Perú, ¿no? ¿Qué significan estas tradiciones, estos rituales? Vamos, solo las personas de Perú y ni siquiera todas las personas de Perú, ¿no? Digamos, alguien que sea del mundo andino las entiende mejor, ¿no? Digamos que alguien que es de Lima o de la selva, por ejemplo. Vamos a practicar el concepto de intención comunicativa y de contexto, ¿ok? Con el siguiente texto. Pueden tomar una foto o leer por unos 5 minutos este texto y luego veremos algunas preguntas.
Bien, leamos en voz alta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo inició el cine en el Perú? Todo empezó en 1897, cuando se presentó la primera función de un film haciendo uso del cinematógrafo de los hermanos Lumière en la confitería Jardín Estrasburgo, hoy Club de la Unión, en Lima, Perú. Esta función fue muy esperada, ya que un mes antes se había realizado una función de imágenes en movimiento con un aparato creado por Thomas Alva Edison, llamado vitascopio, lo cual había dejado al público de la aristocracia muy emocionada, ya que ellos fueron los primeros en presenciar los inicios del cine en el Perú. Con el paso del tiempo, el cine fue llegando a los sectores sociales más bajos gracias a los exhibidores ambulantes, los cuales adquirirían aparatos portátiles y los llevaban por todas las ciudades del Perú, captando cada vez más el interés de todos los peruanos. El interés del público llamó la atención de los inversionistas, quienes encontraron en el cine una gran oportunidad de negocio. El interés de las personas hacia el cine se debía a que los estímulos y videos presentados venían del extranjero, lo cual permitía a los espectadores presenciar paisajes geográficos y humanos que debido a la falta de medios de transporte no podían presenciar. Ahora veamos las preguntas. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Cuál es el contexto y la intención del autor? De forma más precisa. Bien, tenemos un minuto. Bien, podemos responder en el chat cuál es la intención comunicativa del autor. Pueden escribir las tres respuestas juntas, uno, dos y tres. Ok, ya tenemos respuesta. Veamos, vamos a comparar. Uno, letra C, ¿no? Informar. El texto no desarrolla una opinión del autor ni contrapone un punto de vista. Informa.
Muy bien. Número 2. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla? Es un contexto histórico, ¿no? Nos remonta a los años 1800. La intención comunicativa del autor. Letra A. Informar sobre el nacimiento y el desarrollo del cine. Correcto, ¿no? Aquí tenemos también en parte el tema, ¿no? Saber la intención nos permite también identificar el tema central del texto. Tenemos 3 preguntas más. 1 minuto para responder. Bien, podemos dejar las respuestas en el chat, también como 1, 2 y 3. Veamos el contexto de llegar, ¿no? El verbo llegar. Se encuentra llegando. El cine fue llegando a los sectores sociales más bajos gracias a los exhibidores ambulantes. ¿Ok? Ese es el contexto lingüístico del verbo llegar. Pueden dejar sus respuestas en el chat.
Ok, bien, veamos. Es incompatible con el texto sostener que los inicios del cine tuvieron como espectadores al sector popular, ¿no? Tuvieron como espectadores a la aristocracia de Lima al inicio. El verbo llegar puede tener el significado de conocido, ¿no? Fue llegando, fue siendo conocido. Si los exhibidores ambulantes no hubieran existido en el Perú, el cine sería solamente para la gente adinerada, de esa época, ¿no? Hubiera sido solo para la gente adinerada de esa época. Bien, ahora pasaremos a los ejercicios del cuadernillo. Veremos un texto, iremos en orden, comenzaremos con el texto, veamos el texto gráfico. Ok, vemos el texto gráfico de la página 5 texto gráfico. Sección B, texto 1. Luego veremos un texto dialéctico y por último el texto en inglés. Bien, página 5, tenemos unos 10 minutos para este texto gráfico.
Bien, veamos el texto. Veamos la pregunta uno. ¿Cuál es el tema principal del texto? Pueden dejar sus respuestas en el chat. Ok, 1A, tenemos la respuesta. Veamos, correcto. Estamos de acuerdo. El tema principal es el impacto de la fotografía de una portada de National Geographic. Respuesta. Ujú. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? El tema principal del texto incluye también al gráfico. Se incluye también el gráfico, el texto. Número 2, el término retuiteado implica. Veamos el chat. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no la letra D en la pregunta uno? Veamos, letra D. La gran cantidad de plástico que se desecha y acaba en el mar, ¿no? Como posibilidad. El texto se centra en explicar cuál ha sido el efecto producido por la publicación de la foto de Gamboa en la portada de una edición de National Geographic. Claro, sobre todo el efecto de esa fotografía, que trata sobre el plástico, ¿no? Y la gran cantidad de plástico. Es un buen distractor, letra D, ¿no? Porque nos da el tema de la fotografía, pero en general el tema principal es el impacto que esa fotografía ha causado. ¿Ok? Y ya sabemos de qué se trata la fotografía, ¿no? Digamos que es un poco más general, porque de acuerdo con el texto y con esta imagen ya sabemos el contenido de esa fotografía, que es el plástico, ¿no? El sobreuso del plástico y la contaminación. ¿Ok? Letra A es una respuesta más precisa. Número 2, el término retuiteado implica. Ya tenemos algunos. Letra E, muy bien. Retuiteado, reenvío. Ok. Número 3, se infiere que la expresión la punta del iceberg en la portada de la revista indica que el problema de la contaminación por plástico es la punta del iceberg. Ujú. Y que está en la parte final, ¿no? 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año y esto es solo la punta del iceberg. Podemos responder en el chat. Número 3. 3C, correcto. Muy bien, 3C. ¿Qué podemos decir? Que la contaminación por plástico es mucho más grave de lo que se podría pensar superficialmente, ¿no? Correcto. La expresión la punta del iceberg se usa para señalar que solo estamos viendo una pequeña parte de todo lo que implica un fenómeno. Número 4, resulta incompatible con lo expresado en el texto decir que la fotografía tomada por Jorge Gamboa, que es incompatible, que es falso en el texto, entre las opciones. ¿Cuál es la opción incompatible, falsa? 4, D, correcto. La fotografía resultó de una sólida investigación sobre el tema. No hay información al respecto, ¿no? Sobre la investigación, es solamente una fotografía. Ujú. Ok. Número 5. Si acabaran en el mar solo 4 millones de toneladas de plástico al año. Número 5. ¿Cuál sería el resultado?
para 5. Primero debemos ver, esa es una pregunta hipotética, ¿no? Se ha cambiado el número a solo 4 millones. En el texto, ¿cuántos números vemos? 8 millones, ¿no? 8 millones en la imagen, por ejemplo. 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año. ¿Qué pasaría si fuera solo 4 millones? 5, respuesta A. Muy bien. El problema de la contaminación por el plástico persistiría, es decir, continuaría. 4 millones de toneladas de plástico anuales en el mar seguirían siendo una cantidad enorme y casi imposible de manejar con los sistemas actuales. Respuesta A. Ok, ¿están de acuerdo? Bien, ahora veamos un texto dialéctico de la página siguiente, página 8. Este texto dialéctico es sobre el megapuerto de Chancay. ¿Ok? Tenemos unos 10 minutos para leer el texto.
Bien, veremos los textos. El texto A. Actualmente el megapuerto de Chancay continúa en la fase de construcción a cargo de la empresa COSCO Shipping Ports Limited, con un avance aproximado del 76% y estaría listo para fines de noviembre del 2024. Bueno, aquí tenemos el contexto. Sin embargo, a medida que avanza su ejecución, siguen sin abordarse las preocupaciones de un sector de los chancayanos para garantizar un desarrollo sostenible y responsable que amortigüe los impactos negativos de la obra. Anthony Apeño, biólogo marino e integrante de la ONG Cooper Action, precisa que, además de la alteración de la biodiversidad en el humedal Santa Rosa, se suman las consecuencias directas sobre la flora y fauna marinas debido al dragado necesario. Esto es la excavación submarina para la operación del megapuerto. Esto específicamente estaría generando un cambio en la composición de las playas cercanas y el fondo marino, con un posible impacto en las especies que habitan en el área y alteraciones en las zonas de reproducción de las especies importantes para la pesca artesanal. El megapuerto de Chancay causaría sobrepoblación en el distrito norteño, advierten organizaciones sociales. También hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay por el riesgo de descarga de aguas contaminadas y la reducción del nivel de agua del humedal Santa Rosa, un efecto que podría estar vinculado a las actividades de construcción del megapuerto, según el biólogo marino. Se ha cambiado toda la estructura del Ventos, que es el fondo marino de especies que vivían ahí, que eran zonas para la reproducción de otras especies, las cuales eran comerciales para los pescadores artesanales. Ya no se van a poder desarrollar actividades de pesca alrededor de esa zona. Si a esto le sumamos otro impacto, como el derrame de petróleo, el impacto es más grande, agrega el especialista ambiental. Ahora veamos el texto B. El texto A, ¿no?, claramente está en contra de las obras de megapuerto debido a problemas ambientales. El texto B. La construcción del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este megaproyecto, a cargo de la empresa china COSCO Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Es decir, llegan primero a Perú y después salen de Chancay a otros puertos de Sudamérica. Su inversión asciende en su primera etapa a unos 1.213 millones de dólares, sin incluir el IGB. Y su concepción final supera los 3.600, ¿no?, millones de dólares. El puerto de Chancay convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica, lo que dinamizará la economía, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades comerciales. Además, este megaproyecto está generando miles de empleos para la población local, sostuvo el titular del MTC, Keiner Alvarado. Este megapuerto permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y Sierra Central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. La construcción del puerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, en Huaral, beneficiará económicamente a miles de familias en el corredor del centro del país hacia la costa, impactando en la generación de empleos y promoviendo beneficios para los usuarios de la cadena del comercio internacional. Durante la etapa de construcción se estima que se generará 7.500 empleos directos e indirectos. Como parte del desarrollo del proyecto,
se firmaron convenios marco con organizaciones vecinales y sociales, con el gobierno regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Chancay, para desplegar infraestructura social y realizar estudios de proyectos de inversión que aporten al desarrollo de la comunidad, reduciendo las brechas sociales y económicas. Asimismo, se promueve acciones en el sector de educación, con becas académicas para los familiares de 6 asociaciones de pescadores artesanales y se beneficia la formulación del estudio de preinversión para la ampliación y mejoramiento del servicio de educación del Instituto Educativo Superior Tecnológico Público Chancay. Ya veamos las preguntas. Número 1. Ambos textos en su conjunto exponen argumentos sobre. Número 1. Podemos dejar ahora las respuestas en el chat. Texto dialéctico. La respuesta para 1, letra E, correcto. Los perjuicios y beneficios que traería al Perú la construcción del megapuerto de Chancay. Correcto. Los textos resaltan los impactos positivos y negativos que presenta la construcción y funcionamiento del megapuerto de Chancay. Letra E. Número 2. El término amortiguar en el texto A implica. Número 2. Pueden escribir su respuesta en el chat. 2C, correcto. Letra C, disminución. Disminución. Veamos el contexto. En el texto A, ¿no? Que amortigue los impactos negativos de la obra, es decir, que ayude a disminuir, que disminuya, disminución. Número 3, es incompatible con respecto al texto B que el megapuerto de Chancay provocará. Número 3. Es incompatible. Letra C, el surgimiento de más de 7.500 nuevos empleos durante su operación. Esto es falso porque el texto indica que estos empleos serán generados en la fase de construcción del megapuerto, es decir, antes de la operación, ¿no? En la operación tal vez habrá más puestos, probablemente, ¿ok? Es claro, letra C. ¿Por qué no puede ser B, ¿no? Provocará la descongestión en las rutas de transporte hacia el. Esto es verdadero, ¿no? Esto es textual, está en el texto. Y la pregunta es sobre incompatible. Atención, con el prefijo in, ¿ok? Es lo opuesto. Letra B es textual, ¿no? Me parece que está aquí, ¿no? Va a provocar, habla algo del puerto del Callao. Permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao. Es textual. Entonces, esto sí es compatible. ¿Ok? La pregunta es por incompatible. Número 4. A partir del texto A, se infiere que la construcción del megapuerto de Chancay implica. 4.
Ok, hay respuestas. Muy bien. 4. A partir del texto A se infiere que la construcción del megapuerto de Chancay implica el texto A. Atención, el texto A está en contra de la construcción, ¿no? Se infiere que la construcción implica un perjuicio para la actividad turística de la localidad. Veamos, ¿no? Se señala en el texto que la construcción de este proyecto implicaría la contaminación de las playas de Chancay, que constituyen un atractivo turístico en la temporada de verano. Bueno, al mencionar las playas de Chancay, pensamos en una actividad turística, ¿no? Entonces la respuesta es un poco difícil, letra E, pero ¿por qué no puede ser la que señalan ustedes, que es 4B? La desaparición de los humedales como el de Santa Rosa. Implica la desaparición, ¿no? Veamos. Se implica hablan de los humedales de Santa Rosa, ¿no? La reducción del nivel de agua del humedal Santa Rosa, ¿no? También hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay, por el riesgo de descarga de aguas contaminadas y la reducción del nivel de agua del humedal Santa Rosa. Un efecto que podría estar vinculado a las teorías de construcción, que podría estar. No es posible, ¿no? Pero no inmediatamente, ¿no? Digamos que en este caso, como ya lo habíamos comentado antes, también, ¿no? Puede ser una respuesta correcta, pero en un primer momento, ¿no? Digamos, si hacemos una línea de tiempo, esto ocurriría inmediatamente, ¿no? O ya está ocurriendo y esto ocurriría después, ¿no? Con mucho más tiempo. Es claro, si hacemos una línea de tiempo, letra B ocurriría, podría ocurrir, pero después, ¿no? Después. Debemos marcar lo más relacionable, ¿no? Actualmente, o lo que aparezca primero en la línea de tiempo, ¿no? Digamos, el primer efecto, ¿no? El primer efecto, el efecto más inmediato. Número 5. Si las especies marinas no corrieran peligro a raíz de la construcción del megapuerto de Chancay, ¿qué pasaría? La respuesta es letra B. Probablemente no se ofrecería becas a los familiares de los pescadores, ¿no? Se habla de estas becas en el texto B. Es para los familiares de los pescadores, ¿no? Porque esos pescadores van a tener problemas económicos, ¿no? Porque ya no van a poder pescar la misma cantidad o tal vez van a dejar de pescar y hacer otras actividades, ¿cierto? Entonces, veamos, se entiende que el ofrecimiento de becas a este grupo específico implica que estos se verían directamente afectados con la construcción del puerto. Y es decir, si esos peces no corrieran peligro, entonces este grupo de personas, familiares de los pescadores, no tendrían, ¿no? estos beneficios. Bien, ¿por qué no puede ser A? No habría mayores objeciones para la continuación de este proyecto. Em, Veamos. Es únicamente el problema de la contaminación del agua y de las especies, ¿no? Del texto A nos indican, nos hablan, ¿no? De los peces, ¿no? El biólogo marino nos informa de los peces, pero hay más problemas, ¿cierto? También se menciona una sobrepoblación
Veamos aquí. Sí. Una sobrepoblación de personas, digamos, ya es un problema social, ¿no? Veamos aquí. Y esta parte causaría sobrepoblación en el distrito norteño, ¿no? Advierten organizaciones sociales. Es decir, que va a haber más habitantes, ¿no? Nacionales, extranjeros, mucho más habitantes de lo que el distrito, ¿no? Puede soportar, ¿no? A eso nos referimos, y es un problema social. Es decir, aparte de problemas ambientales, hay otros problemas. Entonces, continuaría, ¿no? Digamos, los obstáculos, ¿no? O las críticas al megapuerto del Callao. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok, 5B. Ahora veamos el texto en inglés. También les voy a dejar la traducción en el chat, solo un momento. Bien, la traducción se encuentra en el chat. Tenemos unos minutos.
Bien, vamos a ver las respuestas. Leeremos el texto. The causes of breast cancer remain an enigma. In the opinion of critics, more research is done on diagnostics and therapeutic methods, which are very profitable, than on causes and prevention. Still, scientists have discovered important clues, some attributed to a complex, multi-step process in which a defective gene causes cells to misbehave, dividing frantically, invading tissues, evading the action of immune cells, and launching stealthy attacks on vital organs. Where do these rogue genes come from? Between 5 and 10% of diagnosed women are already born with genes that make them prone to breast cancer. But it seems that in many other cases, healthy genes are damaged by the action of external agents, and radiation and certain chemical compounds are the main suspects. Future studies will confirm or not confirm this relationship. Another factor is estrogen, which appears to stimulate certain breast cancers. Because fat cells produce estrogen, obesity may increase risk in postmenopausal women. High levels of insulin and low levels of melatonin, the sleep hormone, would also be related, a common condition in night workers. The text is fundamentally about, número 1, ¿cuál es el tema central del texto? Veamos en el chat la respuesta. Muy bien, letra A. The text is fundamentally about the possible causes of breast cancer. Las posibles causas del cáncer al seno. Número 2. In the text, the term frantically connotes, el texto, ha sido corregido. Digamos, esta es una corrección que ha elaborado el equipo de profesores del curso. Porque el término que aparece en el cuadernillo no se observa, ¿no? En el texto. Entonces veamos frantically como pregunta. Con notes. Veamos 2, la respuesta en el chat. Correcto. Connota una profusion. ¿No? Profusion. The word indicates a very rapid and abundant reproduction of cancer cells. Profusion. Este término indica una reproducción rápida y abundante de células cancerígenas. Profusión. Número 3. Check the alternative that is incompatible with the text. Vamos a marcar la alternativa incompatible. 3. Correcto. All defective genes that cause breast cancer are inherited. Todos los
genes defectuosos que causan el cáncer de seno son hereditarios. Esto es falso, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Un porcentaje de los tipos de cáncer pueden ser causados por una herencia genética, pero no todos. Número 4. Veamos número 4. Un momento. Muy bien, número 4. It is concluded that oncologists, se puede concluir que los oncólogos, es decir, estos doctores que son especialistas en tratar el cáncer, número 4. Muy bien, 4. La respuesta es letra C. They are more interested in the causes of cancer than in its prevention. Están más interesados en las causas del cáncer que en su prevención. Letra C, ¿no? Es textual, aparece en el texto. Número 5. If fat cells did not produce estrogen, then, si las células un poco que contienen grasa no produjeran estrógeno, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a responder en el chat. Muy bien, letra A. The risk of breast cancer in obese postmenopausal women would decrease. El riesgo de cáncer de seno en mujeres, ¿no?, que han pasado la menopausia y que son obesas va a disminuir, ¿no? Esto porque el estrógeno está fuertemente relacionado con el cáncer de seno, ¿no? De acuerdo con el texto. Muy bien, ahora veamos las respuestas de los otros textos que no hemos leído hoy. Por un momento, ahora les indico en el chat. Bien, veamos el texto de la página 3. Página 3 es un texto continuo. ¿Ok? Las claves, número 1, 2, un momento, 3, 4. Bien, están las claves en el chat. Veamos otro texto que no hemos leído. El texto 3 de la página 10 es un texto continuo también, ¿ok? Texto
Por un momento. Muy bien, les he dejado en el chat las respuestas de los dos textos continuos que no hemos leído que pueden practicar en casa. ¿Ok? El texto de la página 3 y el texto de la página 10. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen unas buenas fiestas de Año Nuevo. Bueno, no sé si el día lunes habrá clase. Hay que estar el día 30, ¿no? Parece que no habrá clases el día 30. ¿Les han informado al respecto? Ujú. Bueno, estaremos atentos al cronograma. ¿Ok? Voy a verificar también. He verificado el cronograma. El día 30, 31 y primero no habrá clases. ¿Ok? No habrá clases. Entonces nos vemos ya el próximo año, el lunes 6. ¿Ok? El lunes 6. A menos que nos informen, ¿no? Algo diferente, nos vemos el lunes 6.